Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, que tiene un papel interesante e incómodo respecto a la crisis de inseguridad, porque por un lado tiene que velar por los derechos que pueden ser de ciudadanos víctimas de los excesos en la ejecución del estado de emergencia, pero por otro lado también tiene que pensar en los ciudadanos que se sientan desprotegidos frente a la delincuencia. Pero para hablarnos de este dilema defensorial tenemos al Defensor del Pueblo. Gracias por venir, doctor Josué Gutiérrez. Fernando, siempre es un honor compartir una mesa de diálogo frente a una teleaudiencia muy ávida de poder entender los conceptos claros respecto al tema de la seguridad ciudadana. Pues, realmente hay conceptos. Y es que el tema de la seguridad ciudadana, Fernando, permítame contextualizar, claro, no es un tema reactivo, básicamente, es un tema de planificación y sostenibilidad que parte sobre la estructura del Estado, sobre la estructura social de una nación. Entonces, si nosotros trabajamos de manera correcta el Sistema Nacional de Protección de Menores, empezamos a formar una sociedad distinta a la que hoy día tenemos. Nuestras más grandes aspiraciones, entonces, es convertirnos en una defensoría que establezca parámetros proactivos y que permita al Estado definir sus acciones y sus decisiones en función a parámetros de prevención más que de reacción. Claro. ¿Comprenderás, Fernando, para contextualizar? El estado de emergencia, no es una prevención. Fernando, con el cuento de la seguridad ciudadana, que de por sí ya nos ha rebasado hace muchos años, son 4.000 millones que le invierte el Estado. Este año, más que el año pasado, 7.7% más del presupuesto que el MEF asignó para la defensa de la seguridad ciudadana, y estamos hablando de montos que cada año porcentualmente crecen de manera enorme. Se dejan de atender salud, educación, tecnologías, capacidades, se dejan de atender muchas cosas que son prácticamente el fortalecimiento del capital humano como factor indispensable de crecimiento de cualquier país del mundo, para dedicarnos a este tema que yo no lo llamo ni siquiera inversión. Este es un tema de gasto. Es como el bolsillo del payaso. Sigue metiendo plata y sigue colgándose y nunca se llena ese bolsillo. Sí, bueno, la delincuencia nos cuesta el doble porque tenemos que son pagar. Son 4.000 millones. O sea, pagar a los que nos protegen y no nos están protegiendo. Por eso, pero son 4.000 millones que ha ido creciendo año tras año. Y esto tiene que parar. Y tiene que parar desde el enfoque del cambio de la estructura social. Ahora, ¿cómo enfrentan el problema de la estructura social que generan todo este tipo de cosas? ¿Cómo se enfrenta? Piensan que abriendo un letrero que se llama Demuna van a ir los clientes a poner sus denuncias. Piensan que poniendo más policías todo va... No, esto es un proceso mucho más fuerte, mucho más largo y mucho más sostenido, y que tiene que ver básicamente, repito, y no me cansaré, esto es la estructura social de nuestro país. Ese ha sido el contexto. Es el contexto. Ahora vamos al tema. Vayamos al estado de emergencia. ¿Cómo se ubican como defensoría frente a una declaración de estado de emergencia? ¿Están preocupados por los excesos que puede haber en la población, que siendo absolutamente inocente, ahora quizás se sienta más protegida, pero también va a sentirse vulnerable ante el saber que sus garantías están disminuidas? Hay algunos empresarios, por ejemplo, que manejan locales de eventos o discotecas y no van a poder abrir de noche y van a estar cerrados 60 días, dice el decreto de emergencia. Yo quisiera pensar desde el ámbito de la buena fe. Quisiera creer que con este estado de emergencia podríamos vencer el alto grado de delincuencia e inseguridad que existe en el país. Pero también tengo que ser realista. Esto ya se aplicó y no funcionó. Necesitamos rápidamente, ¿no?, que las Fuerzas Armadas no tengan ninguna participación en los actos de intervención de la población, porque no están capacitados para eso. Pero sí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas podrían perfectamente custodiar los activos críticos de la nación, donde hoy día está a cargo de la Policía Nacional, de manera excepcional, ¿no?
porque todo se rige bajo Aunque un marco normativo. en los distritos donde se ha declarado la emergencia es que hay cómo, activos críticos, no. O sea, ¿cómo hacemos que mayor personal policial se trasladen, por ejemplo, a esos distritos donde ahora se ha declarado en estado de emergencia? O sea, necesitamos más policías, claro, y más policías capacitados, claro, tenemos que tener policías con expertise, con capacidades diferenciadas que puedan permitir esa intervención. Entonces, si vamos a luchar contra la criminalidad organizada, ellos son muy versátiles en su sistema de desplazamiento, y así como están en San Juan del Lurigancho, mañana puede estar en San Isidro, puede estar en Miraflores, o puede estar en cualquier otro lugar. Esto hay que tener una mirada conceptual mucho más grande, y yo pienso que para disponer, solamente me voy a una arista para concluir. Sí, por favor. Si queremos más policías, tenemos que ser ingeniosos en, por ejemplo, dotar los policías que están en estos momentos cuidando los activos críticos del país, trasladarse rápidamente a las unidades operativas y participar activamente de este tema. Temporalmente asume entonces las Fuerzas Armadas el control de los activos críticos. También hay un fuerte contingente policial que está en seguridad de Estado, que son los que se encargan de hacer protección de altos dignatarios, funcionarios. Para que quede claro, ustedes están de acuerdo con que la Fuerza Armada intervenga, pero solo limitada a ese papel de resguardo no de intervención críticos directa, y cumpliendo ese papel disuasivo del que se habla. No, más que disuasivo. O sea, ellos tienen que trabajar, las Fuerzas Armadas tienen que trabajar en lo que saben: custodiar, velar la defensa nacional. Están preparados para pero eso. No intervenir al ciudadano. La intervención al ciudadano sí necesita del expertise. No se olvide usted que los policías son formados en materia de derechos humanos cuando salen a intervenir justamente acciones, por ejemplo, de operativos, de acciones que van a ser concurrentes a convocar a un gran número de personas cuando se hacen los operativos, y ahí naturalmente hay personas malas, pero también la gran mayoría de personas buenas que porque trabajan hasta tarde, están andando hasta tarde, X y Z, y se puede confundir con las organizaciones criminales o estas bandas que trabajan prácticamente amedrentando a la población con este cobro de cupos, secuestros, sicariato, X y Z, ¿no? Y podría ser una línea de acción de la Defensoría el razonar que hay ciudadanos que se sienten desprotegidos porque la estrategia policial es más cuantitativa que cualitativa. No sé si oyó al exministro Rubén Vargas que lo precedió, y no se está dando mucha importancia al trabajo de inteligencia. Entonces la Defensoría podría recomendar que en lugar de estas medidas de reacción que pueden hacer que justos paguen por pecadores, la policía tiene que fortalecer, o por lo menos mostrarnos que ha fortalecido a sus unidades de inteligencia, que son las que van a develar estas mafias y a combatirlas más eficazmente. Los altos mandos de la Policía Nacional, con los cuales tuvimos la oportunidad de trabajar ya en varias ocasiones, saben perfectamente que nuestra visión siempre es preventiva, y que nuestra visión respecto a la intervención de la policía tiene que ser profesionalizada. Y lo que usted dice, usted indica, es que el expertise detrás de un buen policía permite justamente la identificación de todas estas organizaciones criminales, ahora haciendo uso de recursos tecnológicos que nos permiten hacer cercos, que nos permiten tener participación directa e inmediata en los lugares donde se están produciendo este tipo de amenazas. Ayer mismo estuve con algunos representantes, autoridades, también antes de ayer con el presidente del Poder Judicial, y podíamos advertir que hay muchos mecanismos para poder intervenir de manera preventiva. ¿Se reunió con autoridades del Poder Judicial y con algún ministro? No, con los ¿Del Ejecutivo? Del Ejecutivo todavía no, sobre este punto todavía no hemos tenido reunión, pero sobre asuntos de intervención con los altos mandos de la policía, sí, claro que sí, siempre con nuestro enfoque preventivo, porque es necesario hacer de ese modo. ¿Le parece bien que existan estas unidades de flagrancia donde se espera que hayan 4 actores, policía, fiscal, juez? Bueno, yo acompañé la inauguración del módulo en el centro de Lima, a cargo de la Corte Superior. ¿Y le parece de Lima. que es un buen modelo, que es eficiente? No, yo llamaría como las salas de descarga o los juzgamientos de descarga
pero que son de manera inmediata a resultas justamente de lo que es la evidencia fáctica real de la intervención del delincuente cuando es, digamos, detenido básicamente y puesta a disposición de la policía. Hoy tenemos cobertura de videocámaras que permiten identificar plenamente a los sujetos que están detrás de las extorsiones, detrás de la trata de personas, detrás de lo que nosotros llamamos los delitos menores, ¿no? Como en este caso arrebatos, delincuencias de, digamos, de robos o de apropiaciones ilícitas que ocurren cotidianamente en la sociedad y que el nivel de intervención justamente es rápido y su juzgamiento, por lo tanto, no debería tomar mucho tiempo, ¿no? Hablemos de otros temas, que la cartera de temas y de preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es muy grande. Hay en estos momentos un conflicto político importante entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Usted ha dado algunas declaraciones muy neutrales. ¿Se anima a opinar sobre el fondo, sobre lo que ya se sabe que son las causales que considera falta grave el Congreso en la investigación sobre la Junta? Pero hay que partir sobre parámetros normativos primero. Decirle a un juez que no sentencie sería un despropósito. Decirle al Congreso que no investigue también sería un despropósito. Pero a resultas de los hechos tenemos que advertir algunas cosas que no están bien, como por ejemplo, siendo que la labor de acusación constitucional, siendo la labor de un antejuicio, no corresponde pues a las comisiones investigadoras ver eso, sobre todo cuando le encargan a una comisión y no le entregan las facultades de comisión investigadora, ¿no? Entonces un poco que si no le entrega esas prerrogativas constitucionales para que la comisión tenga los apremios que correspondan, entonces, tal como dice el artículo 97 de la Constitución y el 102 de la Constitución concordante, entonces yo creo que para no entrar al tema profundo de pronunciarme, porque yo quiero mantener un absoluto criterio de neutralidad, pero sí debo advertir que la Constitución está para cumplirse. Ya, entonces me está diciendo que la Comisión de Justicia no debiera investigar si no está... No, pero al margen de la recomendación... facultad de hacerlo por el propio Congreso. A ver, me encantaría sobre todo hacer un análisis y que la población juzgue o sea, tome una posición respecto al tema. Análisis podemos hacer, yo no quisiera entrometerme en asuntos parlamentarios o en asuntos que corresponden a la labor jurisdiccional. Yo tengo mucho respeto por los señores congresistas y respeto la Constitución y la ley, que son principios rectores de mi vida, y ahora más como defensor del pueblo, ese es el lineamiento que tenemos que cumplir, porque ese es un mandato de la misma ley orgánica. Entonces, dicho esto, ¿qué me lleva a opinar? En la moción dice que hay investigaciones en curso en la subcomisión de acusaciones. Neben sin idem. O sea, no se puede juzgar a ninguna persona o investigar o procesar, para ser más simple, en dos instancias del mismo Parlamento. Ya, entonces usted está encontrando, varios formales en el proceso. Yo estoy haciendo un análisis muy global sin entrar al tema de fondo. Repito, el 97 del 102 dice que el Congreso de la República está facultado de investigar a cualquier funcionario y ese es su potestad. Yo no lo voy a discutir porque debe hacerlo la ley. Pero estoy advirtiendo un hecho que me resulta así un poco preocupante, y lo digo públicamente en el mejor de los propósitos. Entonces, yo veo eso, sabrán lo que están haciendo, pero estoy advirtiendo que de pronto, está advirtiendo que puede haber duplicidad de investigaciones pero lo dice la misma moción, ni siquiera es como para decir, y una comisión que es la de justicia que no está premunida de facultad para investigar. No, ahora el otro error. Todas las comisiones del Congreso de la República para ejercer la facultad de fiscalizar y hacer control político, hay un parámetro de acción regulatoria,
¿no?, del debido proceso. Por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones, el mismo reglamento detalla plazos, etapas que tienen que cumplirse a efectos de llevar adelante un proceso investigatorio cuando hay una imputación de un delito o de una infracción de carácter constitucional. Entonces, eso ya está diseñado. Y las comisiones investigadoras también, ¿no? Pero resulta que las comisiones investigadoras, para que tengan la calidad de tal, tienen que ser aprobados por el Pleno. En este caso, el Pleno acordó entregarle a la comisión, le encargó que investigue, pero no le dio la facultad de comisión investigadora. Ya, o sea que tendría que haberle dado específica y explícitamente la facultad de comisión investigadora. Que veo que también, o sea, yo respeto, repito, lo que van a tomar como decisión, no me quedo dentro, pero veo que hay cosas que no están siendo, a la luz, digamos, de la Constitución, de la ley, coherentes, ¿no? Entonces yo en esa línea no asumo ninguna defensa, tampoco acuso a nadie. Aunque puede ser que los jueces de la Junta Nacional de Justicia le toquen la puerta a defensor, defiéndanos, ese argumento está interesante. Puede ser, como no, pero repito, soy muy respetuoso del Congreso, amo el Congreso como institución, he sido parlamentario. Y cuando juré... Ha sido elegido por los congresistas. Y cuando juré en mi designación, juré por cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Y cuando le habla a usted, a través de usted, a toda la teleaudiencia, trato de ser lo más prudente posible y establecer a la luz de los hechos qué cosas estarían un poco mal, ¿no? Entonces, ahora, naturalmente respetaré las decisiones. Ahora, por todo lo demás, si van a procesar a una persona que tenga delito o no tenga delito, si van a procesar a una persona que tiene falta o no tiene falta, siempre todo procedimiento que acarrea una sanción de carácter administrativo, tributario, penal o civil, lo que sea, debe hacerse con el debido respeto, entregándole el derecho a defenderse. El debido proceso es parte fundamental de cualquier acción de carácter procesal. Técnicamente, un juez de la Junta Nacional de Justicia puede acudir a la Defensoría diciendo: creo que el Congreso, sin respetar el debido proceso, está avasallando mis derechos. Sí lo hacen. Y a ver qué opina usted. ¿Podrían hacerlo? Lo hacen, por cierto, son asuntos muy internos, muy institucionales. Muchos magistrados, exmagistrados, en ejercicios, y algunos ya no, recurren a la Defensoría del Pueblo justamente para exhibir algunas acciones. Me parece interesante el caso de la doctora Inés Tello, que estuvo acá hace un par de noches. Olvidemos de la Junta Nacional de Justicia, pero es el caso de una persona que quiere defender su derecho mediante una interpretación que otros cuestionan, a seguir trabajando. Ahí también, por ejemplo... La Defensoría tiene una línea... Entonces, olvidemos de la doctora Tello, lo ponía como una referencia. Pero la Defensoría tiene una línea de reflexión, de acción contra la discriminación de edad que pueden sufrir algunos adultos mayores si es que se sienten hábiles para seguir trabajando. Y ahí también quiero ser principista, Fernando, sin aludir a la doctora o a alguno que me puede estar escuchando. El supremo intérprete de la Constitución y de la ley es el Tribunal Constitucional. Ninguna más autoridad, ninguna instancia puede interpretar la ley, porque si no, yo interpretaría que mi cargo es elegido a perpetuidad, pues. Porque justamente ahí en la parte donde dice cesará en el cargo, dice cesará cuando el presidente, y si el presidente del Congreso le quita esto, ¿no?, en el cumplimiento de su mandato. Pero el presidente no me quita, porque eso está en el limbo, aunque ahora el Tribunal Constitucional ya lo resolvió. Yo diría, bueno, yo interpreto que me sigo quedando, pues. Y listo, me quedo. Pero no es la participación individual o mi interpretación o la interpretación de mi colegiado el que va a definir. Si hay una norma que tiene un vacío, o en todo caso se necesita hacer una interpretación, la misma Constitución señala que esa facultad y esa prerrogativa la tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, no acudir al Tribunal Constitucional y yo reemplazar, ya yo no lo veo tan bien. Ahora, yo no me atrevería... Su puerta dirá, mejor vayan al Tribunal Constitucional. Claro, si quieren hacer interpretación, yo no lo podría hacer. Que vayan al Tribunal Constitucional. Que vayan al Tribunal Constitucional y que le digan, señores del Tribunal, este tema está en cuestión. A la luz, digamos,
de todo el sistema de justicia. ¿Cuántos años deben estar trabajando? Tantos años. A la luz de tu propia norma, ¿hay límite de edad? Sí, hay límite de edad. ¿Cuánto dice? Tantos años. ¿Y usted se ha excedido? Sí. Entonces debe renunciar. Y no, todavía falta. Vamos a interpretar. Ya, entonces el tribunal. Si hay algo que está ahí, el tribunal. Hablemos de la propia Defensoría. Hace poco he visto que usted ha eliminado un requisito para ser trabajador de la Defensoría o para ser funcionario de la Defensoría, que es el de la cantidad de años de servicio que debía tener el postulante en el sector público. Usted lo ha desaparecido y ahora ese puede ser homologado con su trabajo en el sector privado. Qué lindo fuera que fuera una deliberalidad mía. No es así. Le voy a decir con categoría. Repito en lo mismo. Yo juré por la Constitución y la ley, y mi ley orgánica dice eso. Tenemos una ley de idoneidad, ¿ya? Y la ley de idoneidad es mandatorio. Ordena que todos los organismos del Estado se adecúen a lo que dice la ley de idoneidad. Ordena. No es que no me dice, considéralo usted si puede o no ver este tema. Entonces, lo que está en la ley de idoneidad y su reglamento simplemente se traslada a todas las instituciones. Entonces, lo que algunos diciendo... seguramente lo eleva su nivel, digamos, del perfil profesional, y algunos seguro los disminuye. Entonces, lo que me está diciendo es que la Defensoría, en anteriores gestiones, tenían sí... Claro, porque antes se permitía, no había una norma. Esa ley, y ahora usted la ha adecuado. Así es, doctor, así es, Fernando, así es. O sea, no solamente nosotros. Todos los ministerios, todos los organismos se han adecuado. Y claro, en la Defensoría, ¿por qué hubo esta alerta? Porque los perfiles estaban bien elevados y solamente era para el sector público. ¿Pero qué dice la ley de idoneidad? Dice sector público o privado. Entonces ya no es una Sí, bueno, ciertamente mía. Puede ser una discriminación, ¿no? Que alguien con un buen expertise en el sector privado no puede entrar al sector público por eso, porque no tiene carrera en el sector público. Es más, ya no estamos siquiera discutiendo la ley porque es ley. Claro, sería una especie de endogamia del sector público. Al parecer así fue, ¿no? Pero ya no quiero irme por subjetividades. Simplemente le digo, lo que se ha hecho es adecuar la norma a la ley de idoneidad y su reglamento y nos hemos quedado ahí. Ahora, como usted comprenderá, no hacerlo, cualquier ciudadano nos interpone una acción y nos dice por qué la Defensoría tiene que exceptuarse de la ley. ¿Qué es la Defensoría? Sí. Entonces me meto en un lío por no cumplir la ley y por querer mantenerme en el statu quo de lo que dejaron. Sí, Entonces, sí, yo en esa parte sí quiero hacer esa precisión. Volvemos con el defensor del pueblo. Defensor, quería hacerle unas preguntas cortitas. Ha entrado una funcionaria, Elizabeth Sea, a la Defensoría, que ha despertado algunos resquemores porque participó en la campaña de Keiko Fujimori. No es el perfil habitual de la Defensoría. ¿Usted respalda plenamente la inclusión de la doctora Sea? Yo no quisiera adjetivar ni hacer suposiciones, soy muy objetivo. Para mí la doctora Sea es una brillante profesional, conoce mucho el tema jurídico, sobre todo el manejo del tema constitucional, y va a ser un gran aporte para la institución, más que para mí. Es su aporte que ella deja para la institución al servicio de la comunidad. Eso para mí es importante. Eso yo no evalúo si apoyó a alguien o no apoyó, no juzgo. Juzgo el CV. ¿La conocía de tiempo a la doctora Sea? No. ¿Se la recomendó a alguien? No la conocía personalmente como amiga, ¿no? O así, pero sí he seguido su trayectoria. Una persona que ha trabajado mucho tiempo en la actividad académica, es muy reconocida, y en algunos eventos además lo he visto. Me parece un perfil muy correcto. Y otra pregunta. Directora de una escuela de especialidad, no cualquiera es, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, defensor, por sus respuestas. Más bien tenemos el poco tiempo que nos queda para que usted sea parte del ritual de despedida nuestro, que es las cartas sobre la mesa. Oh, que usted juega bien, ¿ah? Con toda la baraja. Por favor, parta y escoja su carta. A ver. De aquí. Bueno, Fernando. ¿Puede leer qué le ha salido? Lo que siempre dije, el Perú primero. Va. Está por encima de todo. Suerte de frase.
Así es. Bueno, muchas gracias, A ti. defensor José Gutiérrez. A ti, Fernando, y a toda tu